Muy buenas. Para nuestro proyecto de la asignatura de Fundamentos de Electrónica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, nosotros presentaremos dos circuitos, ambos dependiendo de una fotoresistencia, la cual vamos a ir variando y vamos a ver cuáles son sus respuestas. Los integrantes son Manuel Díaz, Ignacio Tapia, David Miranda y quien les habla, Jorge Collado. A modo de introducción, les contaré de qué se trata y por qué decidimos armar dos circuitos. Bueno, dado a que son circuitos que podríamos definir como simples, la respuesta y el estudio sobre esto puede resultar bastante interesante. Ambos, como dije en la introducción, dependen de una fotoresistencia, pero todo depende de cómo podemos controlar nosotros la salida. En este caso, el circuito número 1 con una respuesta de diodo luminoso LED y el circuito número 2 con un relé que, con su campo, activa un switch que a su vez hace funcionar un circuito acoplado con un motor de corriente continua. Ambos circuitos armados sobre una protoboard y veremos de qué materiales usaremos, cuál es la importancia de cada uno de ellos y los funcionamientos en profundidad de cada uno de estos circuitos. Mi nombre es Ignacio Tapia y les explicaré los componentes de nuestro circuito. Primero tenemos el diodo, el cual permite el paso de la corriente en un solo sentido. Esta circulará desde el ánodo hacia el cátodo. Luego tenemos el diodo LED, que funciona igual que un diodo convencional con la diferencia de que emite luz de forma apreciable. Luego tenemos las resistencias, que las utilizaremos para reducir el voltaje de entrada de nuestro circuito y al mismo tiempo desviar la corriente según nuestra conveniencia. Luego tenemos el LDR o fotoresistencia, que funciona igual que una resistencia común con la diferencia de que su valor será regulado por la cantidad de luz a la que sea sometido. A mayor cantidad de luz, su valor será menor y a menor cantidad de luz su valor aumentará. Luego tenemos el motor, en el cual transformará la energía eléctrica en energía mecánica rotatoria. Luego tenemos el transistor, que se compone de la base, del colector y del emisor. En el transistor circulará corriente a muy baja cantidad por la base, la cual será amplificada por el colector. Este elemento funciona como interruptor y como para amplificar señales. Luego tenemos el relé, el cual al ser energizado genera un campo magnético que atraerá el switch del circuito acoplado, cerrándolo para permitir el paso de la corriente. Luego tenemos la resistencia variable, la cual posee una pequeña perilla con la cual se puede regular su valor de resistencia. Luego tenemos la fuente de voltaje que en este caso utilizaremos 3 pilas, cada una de 1.5 volts, por lo que la fuente será de 4.5 volts. Y la placa protoboard, en la cual armaremos el circuito, que se compone de 4 secciones, las 2 extremas y 2 centrales. Las extremas se configuran de manera horizontal, mientras que las centrales de manera vertical, como se muestra en este diagrama. Hola, mi nombre es Manuel Díaz y ahora, continuando con la experiencia, les presentaré el modelo del sensor de la universidad con respuesta LED. Este circuito consta con una fuente de tensión de 4.5 volts, la cual está conectada a la fotoresistencia, la cual sale a la base del transistor BD137. Además, está conectada a una resistencia variable de 10 kΩ. Siguiendo, la fuente de tensión también está conectada alimentando a una resistencia de 220 ohm y al diodo LED conectado en serie, conectado además al conector del transistor BD137 y finalmente saliendo por el emisor de este transistor a la fuente. Continuando con la explicación del modelo físico del circuito 1, podemos identificar la fotoresistencia, el potenciómetro de 10 kΩ, el transistor BD137, la resistencia de 220 ohm y el diodo LED. La función de la resistencia de 220 ohm es proteger al diodo LED para que éste no se pueda quemar.
al momento de centrarnos en la resistencia interna del potenciómetro, la variamos a la resistencia mínima que el circuito puede soportar, que es 0,41 kΩ, la cual al momento de conectarla podemos observar que al momento de acercarnos tiene una sensibilidad menor a la luz, para que ésta pueda poder detectar el movimiento del cambio luminoso. En cambio, al momento de aumentar la resistencia interna del potenciómetro a 5 kΩ, sí, aproximadamente, podemos ver que, a diferencia del anterior, la sensibilidad que tenía esta ya empieza a ser menos. Tenemos que acercarnos más, casi tapando esto ya. ¿Ve? Casi tapándolo completamente. Y al momento de variar la resistencia del potenciómetro a 10 kΩ, que sería el máximo que tendría, la sensibilidad que tiene el circuito es muy mínima, por lo cual ya tapándolo así ya no basta, no es suficiente. Tendremos que tapar completamente la fotoresistencia para que éste se empiece a apagar. El funcionamiento de este circuito consta de que al momento de tener la luminosidad, el transistor está trabajando en zona activa. Pero en cambio cuando le tapamos la luminosidad, el transistor entra en estado corte, haciendo que no circule corriente alguna por el colector y por la base de este. Con esta experiencia podemos demostrar que al momento de variar la resistencia interna del potenciómetro, la sensibilidad de la fotoresistencia quedaría menor o mayor al momento del acercamiento que nosotros tenemos, para poder así detectarnos con la ayuda del diodo LED. Buenas, mi nombre es David Miranda y procederé a explicar el circuito del pizarrón. Básicamente la diferencia entre este circuito y el anterior radicará en que ahora en la rama del colector hacia la fuente tendremos conectado un relé en paralelo con un diodo rectificador. Y de la salida normalmente abierta del relé tendremos conectado un motor con su respectiva fuente, en este caso de 3 volts. Ya, como ahora tenemos una bobina de circuito, esta va a tener la misión de que al circular cierta corriente de excitación generará un campo magnético el cual atraerá los contactos internos del relé, cerrando así el circuito, por tanto circulará corriente y el motor girará. Pero si ahora variamos la resistencia del LDR, esto es aumentándola, o sea bajando la luminosidad, el transistor cambiará de estado, pasando de región activa a zona de corte, la cual se va a caracterizar por una corriente de colector cercana a los 0 mA y un voltaje del colector emisor similar al de la fuente, en este caso 4,5 volts. Ahora bien, como no va a circular tanta corriente, el campo magnético va a ser muy débil, por lo que los contactos del relé se abrirán y el motor dejará de girar. Pero acá nos encontraremos con un problema, ya que la corriente del inductor, en este caso de la bobina, no puede variar en un instante, por lo que se necesitaría un voltaje tendido infinito. Esto se va a traducir en una sobretensión en los terminales del del transistor, el cual se podría fundir. Entonces, para evitar esta situación, conectamos un diodo en paralelo al relé, para que así, cuando el voltaje del transistor entre en corte, la corriente almacenada tenga un lugar seguro al cual liberarse, protegiendo así el transistor. Una vez montado el circuito 2, podemos ver la similitud que tiene este con el circuito anterior. Esto es, un transistor conectando el pin del emisor a tierra, el de la base a un potenciómetro y un LDR, y del colector hacia el nuevo componente que sería un relé en paralelo con un diodo rectificador. Y de los contactos normalmente abiertos del relé
tendremos conectadas dos pilas para generar así 3 volts, los cuales alimentarán en su momento al motor. Una vez que alimentamos el circuito, esto con 3 pilas para generar 4,5 volts, podremos apreciar cómo se va a cerrar el circuito y hará girar el motor. Y si miramos así la corriente de colector acá en el multímetro, podemos ver cómo los 29,1 mA son lo suficientemente fuertes para que el campo de fuerza cierre así los contactos del relé. Ahora, si variamos la resistencia del LDR, esto es, bajando la luminosidad, podremos apreciar en el multímetro que la corriente de colector será de 0 mA, por lo que el circuito interno del relé se cerrará y así el circuito exterior, o sea el del motor con la fuente, se abrirá y no girará el motor. También cabe recalcar que, tal como el circuito anterior, la resistencia del LDR para que se encienda así el circuito es baja, porque la resistencia del potenciómetro está en 500 ohms. Ahora bien, si subiéramos la resistencia, el circuito habría que bajar mucho más la luminosidad para que así entráramos en región de corte. A continuación, procederé presentando las conclusiones de nuestro proyecto. Como podemos observar, tanto en el circuito 1 como en el circuito número 2, nos basamos en el funcionamiento de un LDR, que en realidad no es nada más que una resistencia variable sensible a la luz. Cuando recibe mucha luz, podemos apreciar que la resistencia de nuestro LDR baja o disminuye, y ante una baja presencia de luz, nuestra resistencia aumenta. Cuando nosotros tapamos nuestro LDR, ya que la resistencia aumenta, nuestro transistor pasa de su zona activa a su zona de corte. También en nuestro circuito número 2 podemos apreciar que el relé es un elemento muy importante, ya que crea un campo magnético cerrando un switch interno. Eso permite cerrar el interruptor que se encuentra en el circuito acoplado y permitiendo el correcto funcionamiento del motor DC. A modo de presentar nuestra conclusión final. Si bien ambos circuitos son bastante útiles, también son bastante simples. Aún así, cambiando los sensores de entrada y también sus respuestas, como el diodo luminoso LED y el motor DC, podríamos generar una amplia gama de utilidades para esto. Por ejemplo, si nosotros cambiásemos nuestro LDR por un sensor de CO2, manteniendo el esquema de nuestro circuito número 2, incluso podríamos crear ventilación ante la presencia de partículas contaminantes de dióxido de carbono. Sin mucho más que agregar, muchas gracias por su atención.